Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra del arquitecto Wilmer Vallejo. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y Abraham, gracias por la invitación. Gracias a ustedes Saludos. por aceptar la invitación. Arquitecto, estamos en un lugar muy arbolado. Platícanos un poco de la ubicación, por favor. Es cierto, estamos en el municipio de Rosso, Valle del Cauca. Es un municipio que tradicionalmente, tanto Rosso como sus alrededores, ha sido muy agrícola, de una tradición muy agrícola, por, digamos, la posición en cuanto a su topografía, ¿no? Estamos sobre 1000 metros del nivel del mar y eso ha hecho que estas tierras de Rosso hayan sido en otros tiempos cunas del río. Por eso la calidad del suelo es una calidad óptima para la agricultura, de modo que por eso la importante presencia de arborización y árboles frutales, todo eso. Especialmente los árboles de sombra, como los samanes, las ceibas, todo eso. Una zona que me comentabas que antes estuvo totalmente gobernada por las ceibas, por Y estos árboles samanes, exactamente, que samanes. han sido los árboles nativos de esta zona que posteriormente desaparecieron en gran cantidad por el tema del monocultivo. El monocultivo de caña. Una tragedia, pero al mismo tiempo se entiende, ¿verdad? Porque es la civilización que necesita alimento. Un poco, sí. Arquitecto, platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué está detrás de ti? Bueno, estamos en una vivienda que diseñamos, empezamos a concebirla justamente en la etapa más cruda de la pandemia, justamente como en la parte más rigurosa lo que llamaron la cuarentena. Esta pareja de jóvenes em, me contacta porque tenía la necesidad de construir una casa en esta parcela eh, adquirida pues al padre de la señora. Con mucho esfuerzo la compraron y tenían como el deseo de construir esta casa aquí. Entonces, iniciamos un proceso que realmente fue muy corto, nos vimos aquí y de aquí salieron como ya unas ideas muy maduras del emplazamiento del proyecto, como cómo íbamos a ocupar esta porción de terreno que en principio tenía 1500 metros cuadrados. Hoy nos damos cuenta que adquirieron esa parte de adelante para completar 3000, Es pero en el correcto. momento del proyecto teníamos una porción de 1500 que medía aproximadamente unos 43 metros por el lado norte y por el costado occidental algo así como 32, 33. Eh, Surge entonces la idea de, a partir de esta arborización existente y un costado un poco más árido que dejaba una porción del terreno óptima para que apareciera la casa, decidimos plantear como dos ámbitos al, a los costados de la zona social. Un ámbito más arborizado, aprovechando la arborización existente, y un ámbito más árido en el costado occidental, donde podría aparecer a futuro los temas del agua y eso. Entonces, como podrán ver, se definió una nave muy transparente por ambos costados para que pudieran gozar desde la zona social de esos dos ámbitos al mismo tiempo. Excelente. Es que la casa se siente muy ligera y muy conectada con el paisaje, ¿verdad? Es cierto, Con la esa era la naturaleza intención. que la habita, Exacto. Y hay un la componente, convivencia. digamos, de confort muy importante, y es que las brisas que vienen de la cordillera en horas de la tarde, que es cuando el calor es más fuerte, pues pudiera pasar a través de ese umbral de la zona social que es abierta en ambos lados para estar renovando ese aire caliente que se acumula.
Buenísimo. Pues vamos a conocerla. ¿Por dónde se entra? ¿Cómo Bueno, planteaste está el bien. ingreso? Bueno, hay un ingreso que era ineludible y es que la parcela tiene un ingreso desde lo público por una servidumbre, que es esta que podemos ver aquí en perspectiva y que afortunadamente ha permitido que se conforme como ese recorrido alrededor al lado de los árboles que remataba, que podría rematar en este lugar que concebimos para la llegada al proyecto. Entonces Excelente. aquí, como podemos ver, levantamos un volumen que alberga las habitaciones con el fin de que aquí aparezcan el parqueadero y uno puede hacer este recorrido para la aproximación al ingreso peatonal. Aquí decidimos salvar este árbol que se vuelve Dios te bendiga. muy importante para ambientar ese acceso. Es que qué belleza rescatar todos los árboles que se puedan, ¿verdad? O sea, Ojalá, claro que las sí. personas a veces piensan que son estorbos, pero realmente nos lo dan todo, porque nos dan sombra, ¿verdad? Nos Cierto. refrescan las casas y las embellecen. Una casa con árboles y con plantas es 1000 veces más bella que otra. Exactamente, así es. Entonces llegamos a este punto donde podemos tener un acceso protegido del asoleamiento, del aguacero y lo más importante que pudiera proteger una lámina de madera que es la puerta porque siempre nos ha gustado como tener esa presencia de la madera en el ingreso. Eh, Y con este entonces, gesto del marco, ¿verdad? O sea, tratando de atraer la visual, porque también es un gesto que arranca delgado el concreto y luego va creciendo la losa, ¿verdad? luego crece hacia abajo, sí, exactamente. Entonces él se vuelve como una pieza que además se vuelve como una gárgola gigante, ¿no? Para recoger el agua y luego sacarla por el extremo. Y también tener la noción del lugar, ¿no? En el acceso, como algo que le dé escala al ingreso. Entonces, Excelente. Y los materiales, el concreto, los clientes ya lo conocían, sabían sí, de sus condiciones. un poco como que tenían el contacto con el material a través de lo que empezaban a mirar en arquitectura contemporánea, a través de las redes, revistas. De modo que fue muy fácil poder, digamos, que entendieran el concepto de una pieza en primer piso, muy tectónica, en concreto, que fuera la masa, que fuera lo fuerte, que soporta la carga de un volumen más liviano de color que alberga la zona privada, digamos, del proyecto. Y todo lo que se dispone en esta gran masa de concreto perforada forma parte como de los privados complementarios y de los servicios. De acuerdo. Ajá, entonces aquí dispusimos, digamos, bueno, en el proyecto realmente aquí se planteó un seto que pudiera separar el acceso de las terrazas que se dejaron como muy privadas para el estudio y la habitación de huéspedes. Hay entre ellos un baño completo, eh, con la intención de que ellos tuvieran su propia privacidad en cuanto a la terraza, porque también tuvimos la opción de que ellas se volcaran hacia el patio interno, pero quisimos que tuvieran realmente privacidad con sus propias terrazas. Esa Excelente. es la idea. Vamos a conocer. Fíjense cómo controla el acceso, ¿verdad? El remate del acceso verde. Eso es muy importante. La casa desde este punto ya se conecta con el verde. ¿No? Y se entiende la L, ¿verdad? Es una planta en L. Exactamente, es una planta en L. Es una planta en L, donde lo que conforma ya esa pata de la L, donde está el área social, ya se vuelve más tectónica, ¿no? Más Más ligera. transparente y más ligera. Qué belleza. Exactamente. Y completamente iluminada. Otra vez, este clima es húmedo, ¿verdad? Hace calor. Te obliga, ¿verdad? A esta arquitectura muy abierta, muy Exacto. conectada con el exterior. Así es. Sí. Entonces entramos a un ámbito como social que se abre
de la misma manera las dos terrazas que tienen el mismo tamaño, pero de golpe como con un tratamiento del control del sol distinto. Digamos que donde tenemos el sol de la mañana, podemos exponernos un poco más a ese sol que además es saludable, y donde está el área más arborizada, y acudir o apelar a una pérgola que nos ayude a controlar la exposición hacia el sol del occidente, donde aquí esperamos complementar la pérgola ya con unas toldas que permitan como hacer el sombrío, ¿no? Seguimos en proceso. Me encanta cómo los perros pueden correr por toda la casa en todas direcciones, Sí. ¿sabes? Pueden entrar y salir por muchos lugares. De hecho, ese ha sido un poco el anhelo de los propietarios, de tener una casa donde pudieran correr los animalitos, pero en especial, que es algo que complementa la historia bonita de este proyecto, y es que en el proceso de construcción, pues llegó la noticia del dueño principal de este proyecto, Jacobo. De modo que ha sido una experiencia hermosa para los papás, tener como dos eventos trascendentales para cualquier ser humano: el tema de estrenar una vivienda soñada, que llegue a ser la vivienda de un nuevo miembro de la familia. De verdad, Una ellos gran alegría. todos hemos estado muy felices por ese acontecimiento. Y lo mismo, Jacobo es el hombre que recorre por aquí, está por cumplir 2 años apenas, y hace un poco lo que hacen los animalitos, ¿no? De recorrer, regar, de todo. Entra y sale. Ajá, Ahora sí que entra y sale como Pancho por su casa. exacto. Buenísimo. Entonces, Oriente Poniente, que aquí me gustó esta idea de plantar estos grandes árboles, ¿verdad? Para protegerte del sol del poniente, que es muy horizontal. Es muy horizontal. Entonces, aunque tú hagas Sí. una cubierta de 5 metros, el sol es horizontal, Es entonces horizontal. entra de lado. Ajá. Entonces la intención es que aparezcan los toldos del sombrío, pero que también se descuelguen en vertical para ir esperando el crecimiento de los grandes árboles, y así hacer como un complemento estratégico para mitigar ese golpe del sol, ¿no? Claro. Estos árboles van a lograr el cometido. O sea, esos se van a Seguramente. volver unos titanes, que aquí va a haber Sí. una sombra eterna. Y son como de esas cosas que uno finalmente le toca sortear, ¿no? Digamos que hay cosas del emplazamiento a las que le toca a uno decir, bueno, sacrifico esto, pero gano lo otro. Y en este caso decidimos enfrentar ese problema del sol como pudiéramos, mientras se maduran los árboles y eso. Excelente. No, me encanta esta relación con la terraza, con la sala comedor que se vuelve terraza, los ventanales que se ocultan, ¿verdad? O que se tratan de traslapar para que se genere esta abertura completa. Y platícanos un poco de la estructura, porque es bien interesante. En estas casas en L, los ventanales siempre son un papel, o sea, son un elemento importante, porque te pueden cuidar mucho el diseño o te lo pueden, tú Es sabes, cierto. ensuciar un poco. Sí, aquí digamos que justamente nos planteamos ese riesgo y decidimos proponer una estructura que permitiera que el tema de las vidrieras tuviera su propio espacio, ¿no? Como que se soltara de la estructura, por lo menos de la dirección por donde iba, y eso lo logramos planteando, digamos, este juego de columnas circulares, porque nos pareció que el ojo puede bordear de una mejor manera lo curvo, ¿no? Claro. Y está resuelta, digamos, este par recibe una viga IP que está oculta, cada una recibe una IP, y se arma un entramado entre las vigas IP con la perfilería que viene a complementar el sistema de losa fácil, la misma que te mostré en el otro proyecto, de ese ladrillo Sí. horizontal que aligera. Él tiene una perfilería, cada 90 centímetros un perfil,
Y esos perfiles pueden aguantar hasta 4 metros de luz. Entonces, por eso la estrategia de mandar unas IP que estuvieran entre las dos columnas y luego completar el entramado con el sistema del bloquelón que aguanta 4 metros de luz. Excelente. Ajá. Entonces ahí es un sistema mixto. Sí, Ujú, de hecho es un sistema de losa que no exige ujú. que sea tan robusta y eso nos permite ganar un poco de altura. Y en cuanto a costos, ¿es económica? La verdad sí, la verdad es económica porque uno, digamos, no tiene que invertir en un encofrado previo Claro, no tienes que de sembrar. simbrar, tener casetones que generalmente son costosos. Si son reciclables, pues un poco más. Y si no se reciclan, pues peor, ¿no? Peor aún. Eh, entonces, quisimos dar testimonio también aquí hay un detalle, Abraham, dijimos, bueno, las IP metálicas son una pieza muy bonita como para tenerla totalmente oculta, porque los dueños sí querían como una superficie de cielo muy lisa, pero aprovechamos, mediante esta dilatación que además tiene luz, poder dar testimonio del empate de la IP cuando llega aquí a la columna, en esa dilatación. Quisimos que aprovecharla para poderla mostrar, ¿no? Quedó muy elegante. Y muy limpia, ¿verdad? Porque Sí, no se siente que la tapa, si hay algún recorte medio extraño en el yeso. O sea, se ve que cada elemento tiene su espacio, exacto, ¿verdad? exacto. Eso es bien importante. Y eso que mencionas se repite aquí. Como que la estructura tiene su espacio y aquí se dilata la perfilería de la carpintería de ventanería que hace este cruce aquí en L Ujú, y tiene su propia ruta, ¿no? claro. Que aquí esto ya no es una columna, ¿verdad? Esto es una No, es perfilería de aluminio. perfilería de aluminio. Ujú. Ajá. Está muy bien instalada para que se mantenga, ¿no? Y le da un remate muy limpio. Este vidrio ya fijo a Ajá. hueso Es el que se ve muy. recibe el acceso Ujú. y deja ver el jardín. Ajá. Y de aquí nos vamos hacia la escalera, área privada. Un poco al fondo, bueno, la intención era que uno a partir de este hall pudiera tomar la decisión de continuar al área social, de llegar a su habitación, de llegar a la oficina o llegar a la habitación de huésped, o en otro modo, poder girar a la derecha, que eso es lo que justifica este chaflán, ¿sí? Que uno en el acceso pues no tuviera este tubo, sino que también se asomara algo del área social y de parte del jardín del costado derecho, cuando uno hace el giro y llega al baño social en este hall, este baño social, y aquí tiene Ah, muy bien. el ingreso a la zona de ropas. Ventilando hacia el garage, ¿verdad? Ajá. Esta sería el área de lavado. Ok, Hicimos con una ventana lower para que hubiera ventilación continua. buenísimo. ¿Sí? Y aquí ya está la habitación de De servicio. servicio Ujú. y un baño completo, independiente del baño social. Este ya es completo para la empleada y con una puerta que ingresa por lo común Ujú. para que el jardinero también pueda hacer uso Está del buenísimo. baño. Oh, está muy bien articulado. Ajá. Excelente. Y este espacio ventilando todo el tiempo me agrada, ¿eh? Es interesante cómo no está cerca de la cocina, porque muchas veces sentimos que debe de ir, ¿verdad? A veces como, pues como usuarios, ¿verdad? Creemos Sí, que las cosas tienen que es ser de alguna cierto, manera, pero es no, cierto. ¿verdad? Aquí También nos pareció están muy lejos. interesante que estuviera cerca también a las habitaciones. Es Ajá, decir, yo casi siempre he procurado que la zona de ropas realmente esté más bien más cerca de las habitaciones, que es donde se produce la ropa sucia y de donde debería llegar cuando está limpia, que tuviera más proximidad con las habitaciones que con la misma cocina. me hace sentido, me hace sentido. Sí. Y este espacio también quedó muy bien, ¿verdad? Porque te hace Sí. más grande el acceso. Claro, aquí fue estratégico poderlo vaciar, porque además hubo como varias cosas que se conjugaron. No podíamos pasar de los 230 metros cuadrados de construcción, de modo que tenía que romper esa losa entrepiso en algún lugar
y nos pareció que era óptimo poder romper donde necesitamos generar un vacío a doble altura Buenísimo. que nos ayudaba a mermar área construida, pero a lograr metros cúbicos de arquitectura. De arquitectura, sí, porque es una losa menos, ¿verdad? Sí, Entonces hay un ahorro ahí importante y además es muy, muy agradable, ¿verdad? Vean todo este espacio, se siente sí, la casa muy amplia. sí. Y fue como ganar varias victorias al tiempo. En algún momento del esquema la escalera estuvo exterior, con Ok, su propia cubierta y todo, pero también de nuevo implicaba 8 metros cuadrados más de construcción, de modo que desplazarla hacia adentro y que se integrara este espacio en doble altura como que resolvía los dos problemas de una vez. excelente. Además está muy bien hecha también, ¿no? Esta viga el central, los apoyos conectados me imagino que a la estructura del escalón, Exacto, exacto, que es, muy bien hecha. optamos por tener una buena platina centrada que jugara a la par con la robustez de ese peldaño de madera y pudieran ayudar a darle soporte a la baranda. Buenísimo. Ah, en muchas ocasiones Ah, uno tiende a entregarle el área del pasillo a la habitación del fondo, ajá. pero en este caso, por las condiciones de clima, quisimos más bien continuar el pasillo para poder generar ventilación cruzada al final. Y Oye, en me, ese me agrada nicho eso, ¿eh? Me logramos un gusta. mueblecito más incluso, el de linos, que son muy importantes ese tipo de muebles para las habitaciones. Aquí podemos tener un paneo de este baño El remate, claro. el remate, y el remate es verde, y este baño que es de mis favoritos, porque logramos hacer que esa pantalla de concreto pudiera quedar a la vista al interior del baño. Ah, claro. Oye, además te quedó muy bien el concreto, ¿eh? Que usaste de formaleta de Simbra. Esa es una formaleta que se llama Super T de 18 milímetros de espesor. Es especial para los concretos a la vista. Ah, está bellísima, con razón, ¿eh? No, la verdad que se ve de muy buena calidad, muy buena manufactura y elegante todo. Ujú. El mueble, me gusta. Ok. Y esta es una buena idea, porque además sí lo aprovechas el remate, no es totalmente Se ventana. aprovecha, Ajá. exactamente. Y por el costado externo también aparece como nicho y ahí fue donde logramos guardar las condensadoras de aire acondicionado. Entonces, Ah, uno claro. no ve esos equipos por ningún lado de la casa. Excelente. Ahora lo podemos ver que se le hizo su propio cerramiento, entonces no los identifica uno fácilmente. Oye, estoy viendo la estructura otra vez, ¿eh? De Me nuevo, el gusta. testimonio de la Ahí sigue. estructura. Ajá, Entonces hay un juego con este plafón. exacto. Y un detalle de la escalera es que logramos también como que meter un peldaño más en el descanso, Ok, que lo necesitábamos para que ella se pudiera desarrollar. Entonces partimos en dos el descanso logrando hacer ese quiebre en Z invertida para la IP. este es un buen detalle, ¿eh? Me imagino que ustedes construyeron la casa. Claro, nosotros Entonces, diseñamos y construimos. si no la construyen, ese detalle es Es más difícil, complicado. exacto, exacto. Hay muchos detalles que surgen en el proyecto, ¿no? Casi que yo particularmente, casi que todos los proyectos los hago a nivel de anteproyecto Ujú, y el taller más bien se extiende a la obra misma. claro, Y en obra se definen muchos detalles posteriores. Obviamente, haciendo el anteproyecto con mucha intuición, tratando de adelantar ujú, muchas cosas con ese acervo que se va aprendiendo en el tiempo, claro. asumiendo que hay cosas que quedan de tal manera y dejar un poco de soluciones para la obra. Excelente.